Eh, Estos días nosotros hemos estado analizando eh, tres tipos de movimiento. Si ustedes ya hicieron el examen, perdón, las tareas, ya tienen que tener idea de qué consiste cada uno de ellos, ¿verdad? Hemos estado viendo el movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado y el movimiento de caída libre. El movimiento de rectilíneo uniforme es un movimiento que no tiene mucho interés, por así decirlo, no hay nada de interesante. ¿En qué momento encontramos un movimiento rectilíneo uniforme? Por ejemplo, son casos puntuales. En la naturaleza es difícil de encontrar un movimiento de rectilíneo uniforme. ¿Cómo podemos realizarlo? Aquí tenemos una pequeña inclinación, ¿verdad? Una rampa donde está una esfera. Si nosotros soltamos una esfera en esta rampa, lógicamente ella va a comenzar a rodar y por acción de la gravedad ella se va a comenzar a rodar y llegar pues a una parte plana. Y al llegar a esta parte plana, ella va a iniciar con una velocidad. Y ella comenzó de una velocidad cero y se fue acelerando, aumentando su velocidad. Y de acuerdo a la altura y la inclinación de esa rampa, así ella se va a acelerar. Entonces, una vez llegada a la rampa, esta esfera va a comenzar a girar y a moverse con una velocidad constante. Si no existiera la fuerza de rozamiento, es decir, el contacto que hay entre la esfera y esta parte plana, si no existiera esa fuerza de fricción, ni existiera un medio que hiciera se resistiera a ese movimiento, es decir, como el aire. Todos sabemos que esta esfera, al moverse en esta dirección, ¿verdad?, hacia la derecha, va a haber una fuerza que se va a ejercer, ¿verdad?, por así decirlo, presión contra ella, o se va a poner ese movimiento. Entonces va a hacer que esa esfera se vaya deteniendo o desacelerando. Pero si no existiera fricción y no existiera un medio como el aire o el agua, entonces esta esfera comenzará a moverse a una velocidad constante. ¿Qué cosa es la velocidad? Cuando un objeto se mueve, normalmente en nuestro caso hemos estado trabajando las unidades del sistema internacional, que es metro sobre segundo. En el sistema norteamericano hay otros también el sistema internacional también puede ser kilómetros por hora, kilómetros por segundo, que en las primeras clases estuvimos analizando estas unidades de medida. En el sistema norteamericano puede ser que nos encontremos a pies por segundo, ¿verdad? Puede ser que lo encontremos millas por hora, ¿verdad? ¿Y qué cosa es eso de pies por segundo? Sencillo, es decir, si esta esfera se moviera a una velocidad de 1 metro sobre segundo, ¿qué significa eso? ¿Verdad? Si acá existieran 3 metros, ¿verdad?, cada tramo 1 metro, aquí uno y aquí otro metro, entonces tenemos 3 metros. Si una esfera va a una velocidad de 3 metros por segundo, quiere decir, de 1 metro por segundo, quiere decir que en un segundo va a recorrer 1 metro. Es decir, aquí tenemos 1 metro, aquí tenemos 1 metro, acá 1 metro, acá 1 metro y aquí tenemos 1 segundo. Entonces, si nosotros cambiamos las unidades de medida y decimos, ¿verdad?, en vez de trabajar con metros, trabajamos con kilómetros. Si dijéramos kilómetros por segundo, entonces en 1 segundo se está recorriendo 1 kilómetro. Y esta es una de las características principales de la velocidad constante, del movimiento rectilíneo uniforme, que su velocidad es constante en todo el tiempo. Es decir, que en una misma unidad de tiempo va a recorrer la misma distancia, y esto le llamamos velocidad. Entonces, en movimiento rectilíneo uniforme
no hay nada, ¿verdad?, especial. Simplemente tenemos que la velocidad va a ser igual en cada uno de los tramos. Pero esto se sucede en una situación idealizada. En la vida real realmente esto es difícil de encontrarlo. Todos los cuerpos que están en movimiento, hay un momento que ellos se llegan a detener, ¿verdad?, por causa de diferentes razones: fuerza, la fricción, ¿verdad?, o fuerzas que se oponen a ella, etcétera. Entonces este es lo que nosotros llamamos como movimiento rectilíneo uniforme, ¿verdad? Y dentro del movimiento rectilíneo uniforme, recordemos que nosotros estuvimos analizando esta gráfica, el que dejamos como tarea, y en este caso nosotros analizamos un fenómeno que le llamamos velocidad constante y velocidad promedio, rapidez promedio y desplazamiento. Algunos de los que están en el grupo podrían recordarnos qué cosa eso era de velocidad promedio, rapidez promedio, o algún comentario de lo que aprendieron cuando estuvieron realizando esta tarea. De los que están ahorita conectados ahí, Carlos, Selvin, Giovanni, Guillermo, algún comentario sobre esto, ¿verdad?, sobre velocidad promedio, rapidez promedio y desplazamiento promedio. Solamente quiero buscar acá para mientras unos simuladores. Comentarios, jóvenes, sobre rapidez promedio, velocidad promedio, ¿verdad?, que eso lo estuvimos viendo en estos días y también le quedó de tarea. Mientras aquí busco aquí unos pequeños simuladores que nos van a servir para explicar, ¿verdad? Vamos a repasar ese concepto y luego, si nos da tiempo, ¿verdad?, vamos a analizar un tipo de movimiento que lo vamos a ver en los próximos días, ¿verdad?, del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, comentarios, ¿verdad? Eric, José Humberto, Leslie, Manuel Hernández, un comentario sobre los conceptos de rapidez promedio y velocidad promedio que hayan aprendido. Me gustaría saber, pues, algún comentario sobre eso. Okay. Entonces, dentro de los contenidos que miramos la semana pasada o estos días, analizamos el movimiento rectilíneo uniforme. Observábamos unos conceptos, ¿verdad?, que llamamos rapidez promedio, velocidad promedio y desplazamiento. En este concepto, ¿verdad?, ya vamos entrando a lo que tiene que ver con movimiento rectilíneo uniforme. Pero bueno, antes de eso quiero explicar esta imagen de este simulador donde vemos, ¿verdad?, un vehículo. Una de las características del movimiento de rectilíneo uniforme es que si usted hace una gráfica donde compara el tiempo mientras que se desplaza una partícula, un vehículo, versus su desplazamiento, normalmente los libros le ponemos acá en este eje como X, ¿verdad?, y aquí este eje como el tiempo, que es segundo. Si usted va anotando el tiempo, ¿verdad?, cada un segundo, cada 2 segundos, y a la vez anota cuánto se ha desplazado esa partícula o ese objeto en una unidad de tiempo, usted va a obtener gráficas como la que estamos viendo acá. O sea, se nos va a generar una gráfica de esta manera, de una línea inclinada.
¿qué va a pasar? Si el vehículo o la partícula se va movilizando muy lento, entonces esta línea queda más inclinada hacia acá, ¿verdad? Más hacia el eje X. Si el vehículo se desplaza, ¿verdad? O el objeto, una partícula a alta velocidad, entonces la gráfica tiene de esta forma. Esta es la gráfica característica que tienen los movimientos de rectilíneo uniforme. Y en este tipo de movimiento hay lo que nosotros conocemos como el rapidez promedio y velocidad promedio. Que en nuestro caso, ¿verdad? Utilizamos una de las fórmulas que utiliza el libro de Sergey, donde decimos que la velocidad promedio es un delta t, es un delta x sobre delta t. Como les decía, creo les dije a ustedes la semana pasada, cuando ustedes vean este símbolo de delta x y un delta t, es un diferencial, es decir, una posición final menos posición inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. En la rapidez promedio, nosotros lo que nos interesa es el punto final, la velocidad promedio es punto final menos tiempo inicial, punto inicial. En la esta lo ponemos con una X, ¿verdad? La velocidad, y la rapidez promedio es realmente el concepto que nosotros conocemos como velocidad, que es la distancia que recorre un objeto entre en un intervalo de tiempo, así como tal, es decir, desplazamiento entre un delta t, que es lo mismo que digamos desplazamiento entre tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, en la rapidez promedio, nosotros lo que nos interesa es lo que se desplazó esa partícula entre la unidad de tiempo. ¿Cómo podemos analizar eso? Si ustedes recuerdan, yo les puse el ejemplo de cuando nosotros viajamos de una ciudad a otra, ¿verdad? Supongamos que nosotros viajamos de Managua, ¿verdad? Usted tiene un vehículo y conduce de Managua, de la ciudad de Managua, hasta la ciudad de Juigalpa. Nosotros sabemos que de Managua a Juigalpa podemos medirlo de dos maneras. Una opción es que nosotros lo midamos, ¿verdad?, en línea recta, o la otra opción es que usted, ¿verdad?, comience a medir todo el desplazamiento que usted hizo en su vehículo, ¿verdad? Todos sabemos que cuando viajamos de una ciudad a otra, nosotros no nos movemos en línea recta, ¿verdad?, a menos que fuéramos en helicóptero, ¿verdad?, o en avión. Pero nosotros siempre seguimos un desplazamiento en las redes de las carreteras, ¿ya? Entonces, para analizar la rapidez, la velocidad promedio, nosotros utilizamos puntos de referencia, es decir, un eje coordenado, un plano coordenado. En este caso, la ciudad de Managua tendría que ser mi punto inicial, ya tendría que ser el punto 00. A ver, alguien tiene el micrófono encendido, apáguelo por favor. Creo que Eric tiene el micrófono para que lo deshabiliten. Entonces, Managua sería mi punto inicial, ¿ya? Mi punto inicial, y Juigalpa me tiene mi punto final, ¿ya? De Managua a Juigalpa, siguiendo la ruta de la carretera, hay una distancia de aproximadamente unos 170 kilómetros. Pero si nosotros lo miramos de línea recta, podría ser que sea de una suposición. Yo ahorita no manejo la distancia en línea recta, podría ser supongamos 80 kilómetros. 80 kilómetros en línea recta, ¿ya? Entonces aquí nosotros trabajamos cuando medimos la velocidad promedio, ¿verdad? Física, en términos físicos, vemos el punto final menos punto inicial, pero esto tiene que ser bajo un punto de referencia, tiene que haber, ¿ya? Es decir, tendríamos que dibujarlo en un plano coordenado como este, un plano cartesiano. Entonces, en física, entonces vos decís, bueno, supongamos que de Managua a Juigalpa
vos para manejando te lleves 2 horas, ya 2 horas manejando. Entonces, para conocer la velocidad promedio, ¿verdad? De manera física, el punto final, ¿cuánto sería? Sería 80. Recuerden que suponiendo que hay una distancia 80 en línea recta, menos punto inicial es 0, entre en mi tiempo que me llevé conduciendo, ¿verdad? Sería 2 horas, ¿verdad? Sería 2 menos 0. Entonces nosotros dividimos los 80 kilómetros entre las 2 horas. Entonces yo tengo me daría 80 entre 2, me tendría 40 kilómetros por hora. Pero este sería mi velocidad promedio, solamente tomando como mis puntos de referencia, ¿verdad? Pero normalmente nosotros las medidas que medimos es la rapidez. Aquí sería X, ¿verdad? La rapidez promedio, ¿cuál es? ¿Verdad? Es el desplazamiento total que hicimos a través de toda la carretera. Entonces, y nuestro desplazamiento aproximado de aquí a Tajugalpa sería 170 kilómetros. Ese es el desplazamiento entre la diferencia de tiempo. Me llevé 2 horas. 2 horas. Entonces yo tengo 170 entre 2 horas, yo lo divido entre 2, me da un valor de 85 kilómetros. Tengo 85 kilómetros por hora. Si usted conduce o anda andado en moto, ¿verdad? Todos sabemos que nosotros en las carreteras no vamos a manejar a una velocidad constante de 85 kilómetros por hora, es imposible. En cada tramo de la carretera, nosotros hay un momento que vamos a bajar la velocidad a 50, 60 kilómetros por hora. Hay otro momento que vamos a subir la velocidad, aceleramos a 80, 90, 100 kilómetros por hora. Pero nosotros decimos que de Managua a Juigalpa, ¿verdad? Nuestra velocidad promedio fue de 85 kilómetros por hora. Es decir, es como que nosotros hayamos sumado cada una de esas velocidades, ¿verdad? Y lo dividimos entre el tiempo, ¿verdad? Y entonces obtenemos un promedio de 85 kilómetros por hora. Entonces, esta es rapidez promedio, ¿verdad? Rapidez es el concepto que normalmente nosotros manejamos como velocidad. Y el otro concepto es velocidad promedio. El desplazamiento, ya vemos, como vimos en este caso, es la ruta que sigue nuestra partícula, ¿verdad? O nuestro cuerpo, para llegar desde un punto A hasta un punto B, ¿verdad? Y este concepto es parte de lo que vimos en este primer ejemplo que vimos nosotros en clase y que le quedó de tarea, ¿verdad? Entonces, el otro concepto, bueno, el otro tipo de movimiento, ¿cuál es? Hemos estado analizando movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué es la característica del movimiento rectilíneo uniformemente variado? Aparece un concepto nuevo llamado aceleración. Vamos a escribirlo aquí, aceleración. Este es un concepto nuevo que aparece en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Antes, o algunos libros le llaman uniformemente acelerado, ¿verdad? Porque aquí entra en juego la aceleración. Vamos a ver qué cosa es aceleración. Ya vimos en el ejemplo anterior que la velocidad, la unidad de medida es metro sobre segundo. Ahora, ¿qué cosa es la aceleración? La aceleración, la unidad de medida en el sistema internacional es metro sobre segundo cuadrado. A ver, alguien de los que está en línea conectado me podría decir, por ejemplo, Elvin, Estrada, Carlos, Eric o Giovanni, ¿qué cosa es para ustedes aceleración? ¿Cómo ustedes lo definen, ese concepto de aceleración?
Ya vimos que velocidad es la distancia que se mueve, que se desplaza una partícula en una unidad de tiempo. La aceleración, ¿cómo podrían definirla ustedes? ¿Verdad? Como un cambio, profe. Un cambio. Un cambio de velocidad, ¿sí? Sería la variación de la velocidad. Así es, la aceleración tiene que ver con la variación de la velocidad, ¿verdad? Si ustedes le hacían la tarea. ¿Cómo vemos eso físicamente? Bueno, vamos a hacer acá una gráfica, una línea. La aceleración dice que es P es lo siguiente, ¿verdad? En la fórmula que tenemos es velocidad final menos velocidad inicial, ¿verdad? Entre un delta t, es decir, entre un tiempo, una unidad de tiempo. Entonces, las velocidades, ¿cuál es la unidad de tiempo de las velocidades? Es metros sobre segundo. Si vos restás una velocidad menos otra velocidad, siempre vas a obtener metros sobre segundo, porque son las mismas unidades de medida. Y en el segundo, en el tiempo, que en esta unidad de aquí abajo es tiempo final menos tiempo inicial. ¿Qué unidad de medida? Va a ser segundo. Entonces, si vos resolvés este ejercicio algebraicamente, por eso perdíamos álgebra nosotros, para poder hacer multiplicación, suma, división de variables, ¿verdad? La álgebra nos lleva a esto. Esto que tenemos aquí nosotros es una división de dos fracciones. De arriba tenemos m sobre s y abajo s, ¿verdad? Y de forma implícita el denominador de segundo de s es 1. Entonces yo puedo hacer esta división de fracciones así. La fracción de arriba me queda igual y la de abajo se va a invertir. El denominador pasa arriba y el numerador pasa abajo. Entonces multiplica m por 1 es m, ¿verdad? Que es metro. Y segundo por segundo me va a quedar segundo cuadrado, que esa es la unidad de medida de la aceleración. Que como decían ustedes, es un cambio de velocidad, es decir, pasar de una velocidad a otra, que puede ser de más o menos o viceversa. Pero físicamente, ¿cómo podemos verlo eso? Decimos que la aceleración lo podemos representar es la velocidad en una unidad de tiempo. Es decir, metros sobre segundo entre segundos. Es decir, si un cuerpo lleva una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado, es lo mismo que digamos que un cuerpo lleva una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado, ¿verdad? Esta es mi unidad de medida de aceleración. ¿Cómo puedo interpretar eso también? 1 metro sobre segundo por cada segundo. Es algo parecido al análisis que hacíamos de la velocidad. En la velocidad nosotros nos movíamos por cada segundo. Si vamos a 1 metro sobre segundo, por cada segundo nos movemos 1 metro. Pero si mi velocidad es de 3 metros sobre segundo, yo entonces me estoy moviendo por cada segundo 3 metros. Y en 3 segundos, entonces en 3 segundos yo me he desplazado 3, 6, 9 metros. Bueno, aquí lo puse al revés, ¿verdad? Pero tenía que haber puesto los metros arriba. Entonces, en 3 segundos me he desplazado 9 metros, ¿verdad? O 9 metros aquí le voy a poner metro. 9 metros en 3 segundos. Entonces, la aceleración, ¿cómo sería? Vamos a hacer aquí una gráfica. Si un cuerpo se desplaza a 1 metro sobre segundo, quiere decir que en 3 segundos, vamos a dividir esta línea en 3 segundos. Aquí tengo 1, mi segundo 2 y mi tercer segundo. Esto que está acá, yo les voy a llamar, este es tiempo. Entonces, tengo 3 segundos. Ahora voy a hacer acá otra
Esto aquí le voy a poner velocidad en la parte de abajo. Entonces aquí tengo 3 segundos. Y yo digo que mi partícula se va moviendo a 1 metro sobre segundo cuadrado. Quiere decir que por cada segundo él me va a aumentar 1 metro sobre segundo. En mi primer segundo su velocidad sería 1 metro sobre segundo. En el segundo ¿cuánto sería mi velocidad? Se va aumentando 1 metro sobre segundo por cada segundo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué segundo? 2 metros sobre segundo. ¿Cuánto? 2 metros. Así es. Entonces aquí yo voy a terminar en mi segundo tiempo en 2 metros sobre segundo. Ya, en mi tercer segundo, como yo voy aumentando un metro sobre segundo por cada segundo, entonces yo voy a tener acá 3 metros sobre segundo. Y como ven, entonces mi cuerpo se va acelerando 1 metro sobre segundo, ¿verdad? Por cada segundo, y eso le llamamos aceleración, 1 metro sobre segundo cuadrado. ¿Y qué me causa eso en el desplazamiento? Esto me está afectando el desplazamiento, ¿sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué creen ustedes que pasaría con el desplazamiento? Si yo voy por cada segundo voy aumentando 1 metro sobre segundo, ¿qué creen ustedes que pasaría con el tiempo? Aquí va a ser una línea, perdón, por desplazamiento. Aquí le voy a poner desplazamiento. Voy a ponerlo resumido, desplazamiento. En el tiempo sería, ya vimos que aquí sería segundos. Velocidad es metros sobre segundo. Y en el desplazamiento sería metro. Estas serían mis unidades, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes que pasaría? ¿Qué visualizan ustedes? Si voy aumentando mi velocidad a 1 metro sobre segundo, ¿qué pasaría con el tiempo? Con el desplazamiento. Ya vimos que el movimiento rectilíneo uniforme, bueno, aquí no hice la gráfica, vamos a la siguiente. El movimiento rectilíneo uniforme, bueno, acá yo digo que por cada segundo yo me muevo 3 metros. Este se llama movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué pasaría en este caso cuando yo llevo un cuerpo? Yo voy acelerando, voy en mi moto y mi carro y voy acelerando. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué dicen? Vamos a ver ahí los que están conectados. Kevin, Leslie, Humberto. ¿Qué creen ustedes que pasaría con el desplazamiento? Yo digo que en 1 segundo, por cada segundo, mi velocidad va aumentando 1 metro sobre segundo. O sea, yo lo sumo 1 metro sobre segundo mi velocidad. Empiezo con 1, después 2 y después 3. ¿Qué pasaría con el desplazamiento? Bueno, ¿qué creen ustedes? Ese cuerpo se va moviendo. ¿Puede tener mayor desplazamiento? Así es, correcto. Tenemos mayor desplazamiento. Si en mi primer tramo de 1 segundo yo digo que voy a 1 metro sobre segundo, ¿cuántos metros me desplazo aquí en este segundo? Aquí en mi primer tiempo, ¿cuántos metros me desplazo acá? Si voy a 1 metro sobre segundo. ¿Qué dice Humberto? ¿Cuántos metros me desplazo acá? Si voy a 1 metro sobre segundo. O sea, en este tramo de acá, en mi primer segundo, ¿cuántos metros me desplazo si voy a 1 metro sobre segundo? A ver, alguien que nos comente, según lo que estamos analizando ahorita. ¿Qué dice Alexander, Berto, Giovanni? 2 metros ahí. Aquí en mi primer segundo. No, aquí nos desplazamos 1 metro. ¿Por qué? Porque ¿por qué? Porque me está diciendo que voy a 1 metro por segundo. Esa es mi primer velocidad. Ese es mi primer desplazamiento. Ahora, aquí en el segundo tramo, en el segundo segundo,
¿Cuántos metros me desplazo entonces? Ya, voy a 2 metros por segundo. ¿Ya? Entonces yo me desplazo a 2 metros. En mi tercer segundo yo me desplazo 3 metros. Y esto sucede en la misma unidad de tiempo. Entonces esta es la característica de un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿verdad? Que lo conocemos como MRU, movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde entra en juego la aceleración. Es decir que conforme pasa el tiempo yo me desplazo mucho más rápido. ¿Ya? Si nosotros lo miráramos en forma vectorial esto, pues sería más o menos algo así. O sea, en mi primer segundo yo me desplazo esta cantidad, segundo me desplazo esta cantidad, y en el tercer segundo me desplazo de esta manera. Y este movimiento de aceleración es característica de los MRU y característica del movimiento de caída libre, que lo vamos a analizar después, inmediatamente después de esto. ¿Ya? Entonces esa es la interpretación gráfica de la aceleración. 1 metro sobre segundo cuadrado significa que por cada segundo mi partícula, mi cuerpo se va a aumentar 1 metro sobre segundo. Si mi aceleración fuera de 10 metros sobre segundo cuadrado, entonces yo ¿cuánto me voy a desplazar? ¿Ya? Este 10 metros sobre segundo cuadrado, ustedes lo van a... es muy conocido el movimiento de caída libre, ¿verdad? Porque normalmente en la aceleración de la gravedad muchas veces lo tomamos como 10 metros sobre segundo cuadrado o 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Eso me indica que por cada segundo mi velocidad va a aumentar este valor. ¿Y cuáles son las gráficas del movimiento rectilíneo uniformemente variado? ¿Verdad? Este es importante. Le voy a mostrar aquí un simulador. La gráfica es muy importante en los movimientos rectilíneos uniformes. Después, ustedes recuerdan, yo le enseñé a ustedes la vez pasada cómo graficar en GeoGebra el movimiento de una partícula. ¿Verdad? Si estuvieron, ustedes lo van a recordar. Yo aquí tengo este simulador donde me está mostrando un vehículo que está en movimiento, y a su vez me está mostrando 3 gráficas. Aquí tengo gráfica 1, mi gráfica 2 y mi gráfica 3. Cada una de estas gráficas me está indicando algo. En un movimiento de rectilíneo uniformemente variado, y aquí miren, aquí a la derecha aparece la aceleración de este cuerpo, es 1 metro sobre segundo cuadrado. Dicen que, que este vehículo que estamos viendo ahí que se movió, se desplazando a una velocidad de 1 metro sobre segundo cuadrado. Si usted se sienta y con un equipo especial, usted va anotando el tiempo, ¿verdad? 1, 2, 3 o cada 2 segundos, y anota cuánto se ha desplazado en ese tiempo, va a obtener una gráfica como esta. Ya usted va a comenzar a notar: segundo 2 se movió 2 metros, segundo 4 se movió 10 metros, entonces usted se ubica acá, y así sucesivamente. Segundo 6, segundo 8, 25 metros. Y entonces, ¿qué vamos a obtener? Una gráfica como esa, una especie de parábola, ¿verdad? Una parábola que se avienta. Y esta gráfica se llama posición desplazamiento, ¿ya? O posición tiempo. Es decir, aquí el tiempo, el segundo, para si lo trabajamos en el sistema internacional, puede ser kilómetros por segundo, pies por segundo, millas por hora, etc. Esta es la gráfica posición tiempo. Si usted anota el tiempo ya por cada segundo o cada 2 segundos y va anotando la velocidad con que se desplaza la partícula en ese instante de tiempo, ¿verdad? Vamos a obtener una gráfica como esta, una gráfica, una línea perpendicular. Ya esto ya tal vez le puede parecer conocido lo que hablábamos la semana pasada de velocidad instantánea y aceleración instantánea, que es una propiedad de los movimientos de rectilíneo uniformemente variados. Ahora aquí le podemos explicar eso. Aquí tengo otra gráfica donde usted va anotando el tiempo
y va anotando la aceleración que lleva esa partícula en una unidad de tiempo. En un movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado, la aceleración es constante, es decir, en este caso es 1 metro. Entonces, a lo largo del tiempo esa aceleración se mantiene constante y su velocidad va aumentando, pero a la hora de graficarlo como que es una línea recta. Ya, ahora solamente voy a explicarle, recordarle lo que le expliqué la semana pasada. Yo le enseñé en GeoGebra, en la GeoGebra graficadora, un ejemplo de cómo se aplica con el cálculo y en física las derivadas. Yo les decía a ustedes que si ustedes se sientan y comienzan a notar el tiempo y el desplazamiento de un vehículo, el tiempo en segundo y el desplazamiento en metro, normalmente se escribe de esta manera, ¿verdad? X, desplazamiento, una y aquí en la eje X, ¿verdad? Aquí en esta parte, en vez de poner X, escribimos T, ya, es decir, el tiempo en segundos se escribe de esa manera. Usted sí lo va a encontrar en los libros de física. Entonces, si usted va notando el tiempo y el desplazamiento de un vehículo y ese vehículo va uniformemente acelerado, vamos a obtener así una parábola. Y nosotros a través de algunos procedimientos, ya sea manuales o con computadora, en Excel se puede hacer eso. Nosotros podemos generar una ecuación de esta parábola. Y la semana pasada yo creo que la ecuación que teníamos nosotros que habíamos obtenido era así: x cuadrado más creo que es más 4x, creo que era algo así. Esa era la ecuación del desplazamiento. Yo le expliqué también que en física, cuando nosotros tenemos la ecuación de desplazamiento de una partícula, normalmente no nos aparece así con x, nos aparece así como x el desplazamiento, después acá t, que es la variable independiente, que es el tiempo. Entonces nos aparece de esta manera: t cuadrado más 4t. Entonces yo decía que una ecuación de desplazamiento como esa, ¿qué es lo que nos dice? Que si vos generas una ecuación para una partícula que se va moviendo, vos podés conocer cuánto se ha desplazado en un tiempo de 4 segundos. Entonces usted viene y solamente sustituye el tiempo, ¿verdad? Este 4 en t, y entonces usted resuelve 4 al cuadrado te da 16 más 4 por 4 16, entonces nos va a dar 32 metros. Entonces, con una ecuación de posición-tiempo, vos podés saber cuánto se ha desplazado en la partícula en una unidad de tiempo. Entonces, vamos a poner la función, ¿verdad?, de esta manera para no enredarnos tanto, ¿no? Esta función me representa el desplazamiento. Y entonces, nosotros graficamos esa función y escribíamos x al cuadrado más 4x, ¿verdad? Lo escribimos en GeoGebra, lo escribimos acá, damos enter y automáticamente la GeoGebra nos da un nombre a la función, nos escribe f de x como lo tenemos nosotros, y se nos generaba esta gráfica que está acá, que es una parábola. Pero cuando nosotros analizamos el desplazamiento de un cuerpo, no lo analizamos de manera infinita, para siempre, todititos los tramos. Siempre establecemos un tramo o un intervalo. En este caso podemos decir que lo analizamos la semana pasada de un tiempo de 0 segundos hasta 10 segundos, ¿verdad? En un intervalo cerrado. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Acá donde escribíamos la función, escribíamos coma, ¿verdad? Coma, escribíamos 0, la x tiene que ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 10. ¿Para qué hacíamos eso? Si ustedes recuerdan,
para poner un intervalo en nuestra gráfica, para que esta gráfica se graficara, o esta función, desde 0 hasta 10. En la calculadora y aquí en la computadora ustedes pueden ajustar los ejes. Yo en este caso yo me voy a propiedades, ¿verdad? En celular ustedes solamente lo expande, ¿verdad? El eje, o reduce el eje Y. En este caso yo voy a ampliar mi eje Y, lo voy a pongo eje X1, eje 10, eje Y 10, o sea, lo amplifiqué el eje 10, el eje Y por 10. Entonces yo puedo mejorar, ver mejor mi gráfica, ya no la veo tan ampliada. Entonces, ahí yo tengo mi gráfica. Esta fue la que hicimos la semana pasada, ¿verdad? Lo hicimos con GeoGebra. Entonces, esta gráfica que está acá, esta función o esta gráfica resulta de la función que yo estoy analizando, que es esta función. Pero ¿qué pasó? Yo le puse un intervalo, es decir, yo la estoy analizando cuando x es mayor o igual que 0 y cuando es menor o igual que 10. Es decir, en un tiempo de 0 segundos hasta 10 segundos estoy analizando mi gráfica. Y decíamos, ¿verdad?, que si usted escribe, usted quiere saber cuánto se ha desplazado un cuerpo en un tiempo de, lo hicimos con 4 segundos. Acá tenemos 4. Entonces este 4 usted lo sustituye en la ecuación. Usted dice f de 4, ¿cuánto va a ser? Elevamos 4 al cuadrado, te queda 16 más. Aquí la x, sustituimos x por 4. Entonces 4 por 4, 16, lo mismo. Entonces te va a dar 32. Entonces quiere decir que en un tiempo de 4 segundos se ha desplazado 32 metros. ¿Y cómo lo comprobamos nosotros con GeoGebra? Escribíamos acá, en esta parte de acá, en GeoGebra, escribíamos x igual a 4. Entonces se nos dibuja acá una línea vertical que pasa por el punto 4. Y entonces en el cruce, donde se cruzan la línea verde, ¿verdad?, que es nuestra parábola, vamos a ampliar esta parábola. Vamos a darle más grosor para que ustedes lo puedan ver mejor en el celular. Entonces aquí nosotros seleccionamos donde cruzaban esta línea y nos da unas coordenadas. Dice que cuando x vale 4, y va a valer 32. Es decir, que en un tiempo de 4 segundos yo me he desplazado 32 metros. Y así pues yo puedo hacer en cada uno de los puntos, ¿verdad? Si escribimos una línea recta en un tiempo que le vale 8, nosotros seleccionamos acá, nos tiene que dar el desplazamiento. Y también les explicaba que si ustedes sacan la derivada a esta función, pasa algo, ¿verdad? ¿Me podrían decir ustedes cuál es la primera derivada de esta función? De x cuadrado más 4x. Entonces, la primera derivada de x cuadrado sería 2x, más la derivada de 4x es 4, ¿verdad? Porque la derivada de x es 1. Y la primera derivada de esto nosotros llamamos velocidad. Si usted tiene una ecuación de desplazamiento y saca la primera derivada, eso va a ser velocidad. Y les decíamos también que esta gráfica que está acá, esta línea o esta función me representa una gráfica. ¿Y cómo la hacemos? Lo podemos graficar acá. Escribimos la fórmula aquí en GeoGebra. Escribimos, ¿verdad?, 2x más 4. ¿Y qué vamos a obtener? Vemos aquí que una línea recta, es una línea que es roja, ¿verdad? Esta línea roja me representa mi segunda derivada de mi función original. Y esa gráfica también la vamos a restringir, que se dibuje cuando x es mayor o igual que 0, ¿verdad?, y menor o igual que 10. Y entonces el programa solamente me lo va a graficar desde tiempo 0 a un tiempo de 10 segundos.
Y que lo interesante de esto, si ustedes lo amplían esta gráfica, que esta gráfica me va a empezar con una velocidad, ¿verdad? En velocidad de 4, van a pasar por acá, ¿verdad? Entonces, usted quiere saber la velocidad instantánea. Ustedes recuerdan que analizamos la velocidad instantánea. ¿Cuál es la velocidad de esta partícula en un tiempo de 4 segundos? Simplemente sustituimos, ¿verdad?, la x por 4. Entonces decimos que 4 por 2 es 8, más 8, 16. Es decir, que en un tiempo de 4 segundos, esta partícula lleva una velocidad de 16 metros sobre segundo. ¿Y cómo vemos eso? Si usted da clic donde se intersecta esta línea vertical, ¿verdad?, cuando x vale 4, y da clic en la línea donde se intersecta con la línea roja, ¿verdad?, que es esta es la gráfica del desplazamiento. Entonces usted le va a decir que con un tiempo t que vale 4, dice que acá que y igual a 2, es decir, en este caso y va a ser equivaler a mi velocidad, y velocidad. Entonces en ese momento de 4 lleva una velocidad de 12 metros sobre segundos, y así sucesivamente. Usted quiere saber la velocidad en un tiempo de 8 segundos, simplemente sustituimos en esta fórmula, ¿verdad?, y vamos a obtener 8 por 2, 16, más 4, 20, y así sucesivamente. Como este movimiento es uniformemente variado, mi velocidad va a ir aumentando conforme yo el tiempo va aumentando, ¿verdad? La velocidad va aumentando, y el desplazamiento que va a obtener ese vehículo o ese cuerpo va a ser mayor cada segundo. También le explicaba que si nosotros aplicamos la segunda derivada en esta ecuación a esa función, ¿cuál sería? ¿Verdad? La derivada de 2x sería 2. Bueno, 2, ¿verdad? Porque la derivada de x es 1. Entonces nos quedaría 2. Y la derivada de una constante sería 0. Entonces la aceleración, si estamos trabajando metros sobre segundo, esta gráfica, entonces nos quedaría metros sobre segundo cuadrado. Si fuera kilómetros sobre segundo cuadrado. Y entonces vemos que la aceleración es igual en todo el transcurso del tiempo. ¿Y cómo dibujamos la aceleración? Vamos a borrar acá esto para verlo. Ya sabemos que la aceleración es mi segunda derivada es 2. Entonces, nosotros, como graficamos la aceleración, escribimos solamente 2 nada más. Escribimos 2 y enter, ¿verdad? Bueno, vamos a poner que ponerle y igual 2. Cuando escribimos y igual 2, estamos dibujando una función constante. ¿Ya? ¿Y qué se nos va a dibujar? Una línea recta que pasa precisamente por y igual 2. Y lo estamos viendo acá. Voy a ampliar el grosor de las líneas para que lo miremos. La línea verde me representa el desplazamiento del cuerpo, ¿verdad?, con respecto al tiempo. La línea roja me representa la velocidad conforme al tiempo, y la línea anaranjada me representa la aceleración con respecto al tiempo. Y cuando dibujamos esto en GeoGebra, también tenemos que ponerle una restricción. Cuando x tiene que ser mayor o igual que 0, y tiene que ser menor o igual que 10, y damos enter, y entonces el programa automáticamente me tiene que graficar solamente esa línea, ¿verdad?, de entre 0 y 10. Vamos a hacerlo de nuevo porque no me lo graficó. Vamos a hacerlo de nuevo con acá, y igual 2. Entonces escribimos x tiene que ser menor o igual que 0 y menor o igual que 10. Vamos a hacerlo de nuevo porque no me está dejando. 0 menor o igual que 10.
quiere dibujar, no me quiere permitir. Vamos a probar de nuevo. Vamos a hacerlo de nuevo porque no, no me lo graficó correctamente. Vamos a escribir y igual 2, ¿verdad? Ahora vamos a poner una restricción. Vamos a ver 0, x va a ser mayor o igual que 0, menor o igual que 10, y damos enter. Vamos por la última vez, si no lo vamos a dar ahí, ustedes pues lo prueban con su GeoGebra. Así que acá parece que el programa me está leyendo, no sé cómo lo está leyendo. X igual 2, entonces vamos a hacerlo de nuevo. Y igual 2, ¿verdad? Que en esta función, coma, entonces que me lo grafique de 0 hasta 10. Bueno, aquí no me está dejando graficarlo. Entonces aquí el programa pues tendríamos que dibujarme una línea, ¿verdad? De esta manera, que esa sería nuestra aceleración. Entonces la aceleración es constante porque no importa en qué unidad de tiempo usted se ubique. Usted puede poner 2 segundos acá, 4 segundos, 5 segundos, 10 segundos y siempre va a ser lo mismo. Entonces esto es lo que llamamos el concepto que analizamos la semana pasada de aceleración constante. Entonces, para ir terminando la clase, solo vamos a repasar, ¿verdad? El concepto de movimiento de caída libre. La semana que viene vamos a analizar el movimiento cicloniforme, ¿verdad? Ya aquí no nos va a dar tiempo. En movimiento de caída libre, aquí yo tengo un simulador de unas pelotitas, ¿verdad? Aquí tengo unas pelotitas que están acá, que las vamos a soltar. Vamos a soltarla y va a ver qué pasa. Aquí esta parte de la izquierda, ahí el programa me va diciendo, me está dando la altura en que se encuentra cada una de las pelotitas y el tiempo que tarda cada una de ellas en caer al suelo. Esto es lo que nosotros conocemos como movimiento de caída libre, que lo estuvimos analizando la semana pasada, ¿verdad? Movimiento de caída libre. ¿Qué tiene de especial el movimiento de caída libre? ¿Verdad? Es simplemente la gravedad. El movimiento de caída libre es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, es decir, un movimiento que va a tener una aceleración constante. Y así como miramos el análisis de la aceleración, el movimiento de caída libre lo que va a hacer es que la gravedad es que mi cuerpo, ¿verdad? O la partícula se vaya acelerando conforme el tiempo ocurre. Es decir, si yo inicio con una velocidad 0, normalmente todos los movimientos de caída libre vienen con una velocidad 0, ella va a aumentar conforme el tiempo por cada segundo, una velocidad de 9.8 metros sobre segundo. ¿Okay? ¿Alguien tiene un micrófono activado? Vamos a ver. Aquí tengo micrófono activado. Okay, entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros en el movimiento de caída libre? Vamos vectorialmente, ¿cómo lo vemos? De esta manera. Lo que me está diciendo esta gráfica es que en un inicio mi cuerpo va a tener un desplazamiento mucho más lento. Es decir, en un segundo se va a desplazar, bueno, aquí sería, en este caso, es la... No, aquí no lo vemos de esta manera. Ya, lo que nosotros vemos es que acá, bueno, aquí lo tenemos diferente, es que conforme pasa el tiempo,
el cuerpo, ¿verdad? En un segundo va a tener mayor desplazamiento, es decir, o la velocidad va a aumentar más, ¿verdad? Más o menos sería algo así. Ya, aquí la vamos a poner así de forma vectorial. Entonces, en un momento de caída libre, en un segundo, el cuerpo se va a desplazar cierta cantidad, X, ¿verdad? Luego, en otro segundo, se va a desplazar, ¿verdad? Una velocidad mucho más rápida, y así sucesivamente se va a ir desplazando. Entonces, a comenzar una velocidad más lenta, ir aumentando, ¿qué es lo que va a hacer este cuerpo? Que conforme el tiempo va pasando, el desplazamiento que va a tener, ¿verdad? Aquí las cosas se invierten, se invertirían, ¿verdad? Que conforme pasa el tiempo, el desplazamiento que va a tener un cuerpo va a ser mucho mayor, ¿verdad? Entonces, esta es la única característica del movimiento de caída libre. Sobre las fórmulas, ¿verdad? En la semana número 2 yo le comparto donde dice guía de ejercicio, ¿verdad? Ejercicio semana 2, y igual en la semana 3 y en la semana 4 yo le voy compartiendo a ustedes las fórmulas que se utilizan en cada uno de los movimientos, ¿okay? Yo les recomiendo que lo revisen, ¿verdad? Que los lean después. Tal vez no es necesario para aprenderse todas las fórmulas que hayan, pero sí las básicas, ¿okay? Entonces, para ir terminando, jóvenes, no sé si tienen algún aporte, consulta, donde pasa la asistencia.